una sección para conocer a los hombres y mujeres que construyen día a día nuestra iglesia. Bien, pues yo vengo de una familia católica, obviamente. Mi abuelita era de la adoración nocturna y mi mamá también participaba muy activamente en la vida de la parroquia, en los rosarios, en las fiestas patronales, ¿verdad? Y mi papá también pues había vivido su retiro de cursillos, obviamente para adultos. Y entonces fue cuando yo me fui acostumbrando a una vida de iglesia. Yo de niño pues quería ser futbolista, ¿no? Siempre me gustó mucho el fútbol, siempre convivía con mis amigos de la infancia, desde la primaria pues, en la calle como en cualquier otro lugar donde no había tanta inseguridad, pues nos salíamos a la calle a jugar fútbol y teníamos esa perspectiva del deporte pues, de la convivencia, y eso es lo que yo soñaba de niño, ¿verdad? También un sueño que sí se me hizo realidad es que pues también quería ser abogado. Ya ves que de niños, algunos niños soñamos con ser varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces yo de niño también quería ser abogado, estar con mi traje, con mi corbata, mi maletín, y fue algo que gracias a Dios se me concedió en el futuro. Y ya después, yo vengo de una familia donde somos 5 hermanos, yo soy el tercero de ellos. Sí, mi hermana es la mayor, un hermano que ya falleció, luego yo. Luego tengo otros 2 hermanos pues que ya también ya hicieron su vida, ya se casaron. Entonces somos varios hermanos y pues ha sido también muy gratificante tener a muchos hermanos, porque tienes con quién jugar, tienes con quién convivir, y hasta la fecha, gracias a Dios, gozamos pues una muy buena convivencia. Mi mamá se llama Margarita, mi papá se llama René, y pues ellos sí, por su testimonio de vida, de familia, pues me han inculcado la vida de fe principalmente. Aunque no del todo estaban de acuerdo cuando yo entraba al seminario, obviamente pues estás muy pequeño, ellos como que imaginan que no sabes todavía lo que quieres, y entonces pues de hecho yo tampoco estaba tan seguro de querer ser sacerdote, ¿verdad? Entonces fue con los años como me fui dando cuenta, pero así fue mi infancia, mucho jugar, mucho barrio, mucho amigo, pues, entonces una infancia muy normal, y gracias a Dios pues que me dio muchos hermanos también. Pues yo comencé en un movimiento de nuestra iglesia que se llama Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Obviamente en el área de jóvenes, pues yo empecé como a los 14 años, viví mi retiro, y posteriormente empecé a involucrarme mucho en mi parroquia, y allí fue donde conocí al padre Aurelio Velázquez, que ha sido un mentor para mí, y poco a poco él me fue interesando en la vida de un sacerdote. Allí es donde yo comprobé que para que haya vocaciones tiene que ver mucho el testimonio del sacerdote. Un sacerdote amable, un sacerdote servicial. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención del padre Aurelio, pues es que juega fútbol, y con nosotros se ponía a jugar fútbol. Entonces yo le preguntaba dónde aprendió él a jugar. Él me dijo que en el seminario. Yo no sabía que era un seminario, y poco a poco él me fue explicando, y de hecho me invitó al preseminario aproximadamente en el año 2001, y entonces fue cuando todavía éramos diócesis de Nezahualcóyotl, y allí fue donde yo ingresé al seminario.
entré al preseminario. Me gustó mucho la convivencia porque jugábamos todos los días fútbol, aunque todavía no tenía de cierto lo que implicaba una vida de seminarista, y que de hecho el seminarista era con miras al sacerdocio. Eso todavía a esa edad, a los 15 años, pues no lo tienes clarificado. Pero lo que sí me gustó mucho fue la convivencia, y empezar a convivir con los compañeros. Las demás implicaciones de la vida de un seminarista pues vinieron poco a poco en mis primeros años de formación, en los primeros 3 años de preparatoria, en donde estuve en el Seminario San José en Ixtapaluca. Yo entro a filosofía al Seminario Mayor de Texcoco por una razón. La diócesis de Valle de Chalcos se desprende de la diócesis de Nezahualcóyotl, y entonces es cuando llega a nuestra iglesia particular el obispo don Luis Artemio Flores Calzada, y él decide que nos vayamos a estudiar a Texcoco. Es una nueva experiencia, porque cambias de seminario, de casa de formación, y obviamente la formación es muy distinta. Entonces, estando en Texcoco, estudiando filosofía, pues obviamente uno todavía está en una edad entre los 18 o 20 años, todavía tiene esa perspectiva de querer estudiar más, de aprender más, de prepararse más. Esa ha sido una filosofía en mi vida: prepararme lo más que yo pueda, tomar los cursos y tener el mayor estudio que yo pueda. Entonces es cuando en filosofía yo decido interrumpir mi formación sacerdotal y estudiar la carrera de Derecho. Entonces, cuando yo salgo en mi año de confrontación, termino mi filosofía, entro a mi año de confrontación, pues yo lo platico con mi formador en ese momento, el padre Fernando Vázquez, y él me dijo que adelante, que sobre todo en esta vida y principalmente en la vocación sacerdotal hay que hacer el pleno uso de la libertad. Entonces yo, en el pleno uso de mi libertad, pues decido interrumpir mi formación, hago mi examen a la Universidad Autónoma Metropolitana, y es cuando ingreso a estudiar. Salgo, tengo una experiencia de estudio, de trabajo, y es muy enriquecedor, pues, el poder estudiar también una carrera que es muy útil hoy para la sociedad. Los abogados pueden hacer también grandes cosas por la sociedad, y en la iglesia también un abogado puede servir de muchas cosas, principalmente en cuestiones sociales, en cuestiones de ayuda a los fieles. Entonces, desde esa perspectiva, yo decidí hacer mi carrera de abogado, y pues gracias a Dios me fue muy bien. Me fue muy bien, y ya después de 6 años decido reingresar al seminario. Fue cuando tuve una entrevista con don Víctor René, el actual obispo de nuestra diócesis, y él me encamina pues a regresar al seminario. Fueron muy amables conmigo siempre, fue una experiencia también muy bonita, porque me dieron todos los elementos necesarios para reintegrarme a mi vida de seminario. No es fácil venir de una experiencia en la que te ocupas de tu propia vida a una experiencia en donde otra vez tienes que vivir la comunidad, tienes que llevar el mismo ritmo y tener las mismas actividades con tus demás compañeros del seminario. Pero también con mis compañeros, gracias a Dios, se dio muy bonita relación, pues a tal grado de que la convivencia aquí fue muy buena. Estamos de hecho en el seminario y pues es mi casa, yo me siento pues perteneciente a esta casa, y la verdad me dio mucho gusto también ser de la primera generación que estrena esta casa de formación. Cuando
don Víctor René traslada el seminario mayor ya aquí a Chalco. La convivencia con el mundo, principalmente en el ámbito de los estudios de la universidad, de verdad es enriquecedora. Tú te encuentras con otras perspectivas de la vida, no tan cristianas, en muchas ocasiones ateas, la mayoría de hecho, pero te das cuenta que también hay gente que tiene motivos muy bien planteados para su vida, tienen un proyecto de vida y sobre todo también encausan su profesión hacia la ayuda a los demás. Entonces, a pesar de no ser una visión cristiana, de verdad que el mundo también tiene sus propios valores. Realmente hice muchos amigos, muchas amigas, y hasta la actualidad les conservo. La convivencia con las mujeres, pues sí, fue muy agradable, fue muy positiva, ¿verdad? Pues son personas que piensan ya de diferente forma. En este ambiente pues convives con hermanas religiosas, con jóvenes de los grupos, pero que tienen finalmente una perspectiva muy cristiana. Sales y te encuentras con otro tipo de pensamiento, pero uno se da cuenta que el hombre puede encontrar caminos de convivencia sin tener que estarse peleando por religión o por ideología. El Papa Francisco ha abierto caminos de diálogo para con otras formas de pensamiento. Y de verdad, pues como que uno se da cuenta que coincide con el pensamiento pues de nuestro pastor universal. Entonces es muy positiva mi experiencia, tan así que ciertamente llega el momento en que yo creo que posiblemente no voy a regresar al seminario. Se me da esa opción pues de seguir mi vida por afuera, y realmente me sentí libre para decir que ya no iba a regresar, que ya no iba a continuar en la formación sacerdotal. Pero poco a poco también la vida, y obviamente la vida espiritual, te va haciendo ciertos señalamientos, ¿sí? Yo recuerdo que escuchaba, las veces que iba yo a misa, pues escuchaba la vocación de muchos profetas. Otra vez retomar la Sagrada Escritura te hace recordar. Miren, yo curiosamente en un día de trabajo estaba viendo el internet y en una de las búsquedas en YouTube sale un canto vocacional. Yo me pareció extraño que me saliera ese canto vocacional que se llama Hermano entre los hombres y habla sobre la vocación sacerdotal. Entonces yo empiezo a escuchar ese canto y se vuelve a repetir en mi mente, a tal grado de que pues otra vez siento el llamado fuertemente, porque pasaban los días y yo empezaba a escuchar más cantos vocacionales y de repente se venían pues los pasajes bíblicos, ¿no? Y empiezas a recordar la convivencia con los sacerdotes, la convivencia con mi párroco, la convivencia con los compañeros del seminario, y te das cuenta que es un llamado ya fuerte cuando estás en otro momento de tu vida y de repente vienen a ti todas esas luces. Es obvio que yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando nuevamente. Justamente cuando yo dije, ya creo que hasta aquí llegué en la cuestión religiosa, otra vez viene el llamado. Y nunca me llamó la atención irme a una comunidad religiosa o algo así. Yo siempre le he tenido mucho amor a la diócesis. Es algo que yo sí les quiero decir. Yo soy perteneciente a esta diócesis. Yo soy originario de San Gregorio Coahucingo, ¿sí? Y actualmente está el padre Cacho allí. Y siempre le he tenido mucho amor a la diócesis. Me gustan los pueblos, me gusta la zona de Valle de Chalco. He trabajado en todos esos ambientes. Entonces, pues allí regresa la decisión de ingresar al seminario. Y es entonces cuando yo me dirijo pues con las autoridades de la diócesis, ¿verdad? Y
Y la verdad que ahora confrontándolo con mi nueva experiencia, pues me doy cuenta que se te abren los horizontes, tienes una mentalidad más abierta al mundo para darte cuenta que el mundo no es malo, que el mundo no es del todo negativo, sino que tiene sus cosas buenas. Respecto de mis compañeros, sí, de mi generación, ya se había ordenado el padre Francisco Javier de la diócesis de Texcoco, el padre Iván García, el padre José Concepción, que se fue a una comunidad religiosa, el padre Isaac Pacheco, o sea, ya estaban ordenados ellos y yo regresaba al seminario. Entonces era una cosa muy curiosa porque pues uno en la confianza pues les habla de usted, porque ya son sacerdotes. Obviamente pues son tus amigos, no, dime de tú, somos amigos, pero sí cambia ya la perspectiva de la persona. Ahora con más respeto, que siempre lo hubo, pero también pues con una ilusión de algún día también verme como ellos. Y también con la ilusión de compartir con ellos el sacerdocio. Lejos de verme como que en desventaja o como que ya se me habían adelantado, me causaba más ilusión que yo los conocí de seminaristas y ahora ya son sacerdotes. Entonces fue muy positivo también. Cuando yo regresé, hablaba con ellos y me daban mucha motivación y me decían que estaban felices de su sacerdocio. Eso es un plus, eso es un extra, ¿verdad? No puede haber una vocación si no eres feliz, si no te sientes pleno con ello. Sí, uno durante toda su formación se da cuenta y se habla en los documentos de la Iglesia, pues que el cambio pues es sustancial, es ontológico. Es decir, es ontológico, no sustancial. ¿Sí? Sigue siendo el mismo, pero hay un cambio. Ahora sigues en una sucesión, ¿verdad? Ahora eres colaborador de los obispos en el ministerio sacerdotal. Y la verdad, ciertamente es un momento mágico porque cuando yo voy con don Víctor René y me da la respuesta de que me va a ordenar sacerdote, yo me ordené el 6 de enero pasado de este 2019, pues se viene un momento en el que el Espíritu Santo te ilumina por completo, que es cuando te postras y se canta la letanía de los santos. Es un momento maravilloso, tú sientes un contacto directo con Dios. Y después cuando te ungen las manos el obispo, pues piensas en todo lo que ha costado, en todo lo que has sufrido. Yo tengo que decirles, amigos, que no solamente es alegría y paz, también se viven momentos difíciles. Un sacerdote sufre, un sacerdote también tiene dificultades, lo mismo un seminarista. Entonces cuando yo llego a ese momento de la unción de las manos, pues pienso en mi vida, en todo lo que ha costado, en todo lo que he sufrido, pero me doy cuenta que la vocación sacerdotal es un tesoro muy grande, ¿sí? No solo para ti, sino para la Iglesia. Y al tener a todas tus amistades allí reunidas, te das cuenta que ponen muchas esperanzas en ti, que la gente confía en ti, que la gente confía en los sacerdotes y que quieren y esperan que de verdad tú seas otro Cristo en la tierra. Entonces, tantos pensamientos te vienen a la mente. La presencia del Padre Aurelio en mi ordenación fue un momento en verdad maravilloso, justamente porque en primera pues yo llevaba mi casulla que me había mandado a hacer, que me había apadrinado el Padre Esteban Flores, y de repente el Padre llega con otra casulla, ¿no? Y obviamente pues me dicen, vas a ocupar esa, la que tienes para tu cantamisa, pero ahorita ordénate con esta, ¿no? Pues es un momento en verdad maravilloso.
Y cuando el obispo está dando la homilía, él habla de todas las renuncias que debe de tener uno. Uno debe de renunciar a muchas cosas, a una carrera, a una vida en matrimonio, pero más que una renuncia, hoy me doy cuenta que es una entrega definitiva. Si no renuncias a nada, porque realmente lo que tú quieres lo estás haciendo, ¿sí? Lo que tú quieres lo estás consiguiendo, que es entregarle tu vida al Señor. Y de eso se trata esta vocación sacerdotal, de entrega. Si no hay entrega, no hay vocación. Entonces, es un momento en verdad muy especial con la gente que convives, con el obispo, con el presbiterio, en el que se cumplen las promesas que vienen desde la Sagrada Escritura, y también en el que se cumplen pues todas las cosas que se escriben y que se han transmitido en la Iglesia a lo largo de estos siglos. Pues ahora con mi familia puedo convivir menos, ¿sí? Yo allá con mi mamá solamente voy una vez a la semana y si acaso comemos y estamos un rato juntos, ¿verdad? A mis hermanos también casi no los veo, y a veces cuando voy a casa, pues en el camino, como estás en el pueblo, pues ya te tardas una hora en llegar porque estás saludando, porque te tienes a hablar con una persona, te necesitan preguntarte alguna cosa. Yo colaboro los fines de semana en la parroquia de Amecameca, y de lunes a viernes pues soy formador. Estoy en la formación en el seminario menor. Entonces eso me ayuda muchísimo, porque ciertamente desde mis primeros meses de sacerdote, pues la primera encomienda es ser formador del seminario. Yo soy orientador vocacional en el seminario menor y ayudo en la parte espiritual, ¿sí? Entonces, pues sí se nota la diferencia. Ahora tú te ves a veces reflejado en esos jóvenes que van iniciando su vocación, y ahora yo puedo implementar muchas cosas que tal vez a mí me hicieron falta durante mi formación, ¿verdad? Que tal vez no se daban cuenta mis formadores, y que digo, ahora es cuando yo lo debo de aplicar, porque para eso me he preparado y para eso he querido estudiar, y también me he preparado en la oración, ¿sí? Entonces la perspectiva pues es la siguiente: demostrarles a los que se aspiran al sacerdocio que la meta está y el objetivo es ser otro Cristo en la tierra, ¿sí? Es imitar a Cristo. Ese es el ideal, ¿sí? Para eso se consagra un sacerdote. Y obviamente pues viene también la parte ministerial, los sacramentos principalmente. Uno cuando se va a ordenar no se imagina la carga de trabajo que viene. Uno se imagina, pues sí, te van a ir a buscar una confesión, de repente un enfermo, ¿verdad? Pero la sorpresa es que no es uno, ¿no? Que al día te buscan muchísimas personas, y que estás en la parroquia y tienes una misa, tienes otra, pero quieren hablar y traen problemas en verdad difíciles, y que necesitan de alguien que les ilumine, ¿verdad? De alguien que les dé una perspectiva pues más humana, más cristiana, y sobre todo yo me doy cuenta que la gente busca a Dios, y que uno debe de ser ese facilitador para que la gente se encuentre con Dios, desde los sacramentos, desde la confesión, desde las mismas charlas, y sobre todo desde la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Desde el sacramento de la Eucaristía. El ideal para mí como sacerdote pues es Cristo, y obviamente Cristo se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Es allí donde el pueblo cristiano debe de ser más apacentado, ¿sí? Es allí donde creo yo que puedo dar muchísimo desde mi sacerdocio, porque se me han consagrado las manos y ahora yo puedo hacer presente a Cristo. Eso es algo en verdad único en la vida, es maravilloso, y sobre todo te sientes pleno.
Para mí es transmitirle a las personas que sufren diferentes cosas por la vida, que sufren mucho, hacerles entender que la plenitud está en Jesucristo, que allí es donde ellos se pueden encontrar con Él y encontrar respuestas a sus problemáticas. Una iglesia con rostro humano, iglesia en salida al encuentro del hermano. Escúchanos cada semana.